A ver, ya chicos, ¿qué tal? Muchas gracias, soy Alfredo Aragaki. Bueno, agradezco la paciencia. Estamos empezando la semana número 3, ya en donde vamos a ver algunos elementos como por ejemplo la empresa, ¿no? Pero antes de eso quisiera saber si tienen dudas de la clase anterior, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro. Recuerden que hay que ir leyendo el material, estamos un poquito digamos, tenemos que ponernos rápidamente al día, ¿no? Y ustedes tienen material de la semana 1 y 2, por favor. A lo largo de la clase, si tienen alguna duda, alguna pregunta, van a ustedes levantar la manito o avisarme nada más o interrumpir la clase sin problemas. La empresa tiene un rol fundamental, no solamente en la economía, sino en todos los ámbitos de la sociedad. Pero la empresa tiene una característica fundamental. ¿Quién me dice? ¿Cuál es la característica fundamental más importante de la empresa? ¿Alguien tiene alguna idea? Les pongo alternativas, ¿será, por ejemplo, dar trabajo? Eh, ¿O será lucrar? ¿Cuál será el rol principal de una empresa? Por ahí tenemos que empezar, antes de la definición. Lucrar. Lucrarse. El lucro, ¿no? Ya, muy bien, muchas gracias, muy acertado lo que dice. Sin embargo, en el Perú, explicar esto es bastante complejo, pues países no tan desarrollados como el país, lucro no es bien visto. Y eso sucedía en el mundo en la Edad Media, pero en el Perú todavía venimos pensando así. Eso es bastante grave en tanto la razón de ser de una empresa en cualquier parte del mundo es el lucro, las ganancias, el beneficio. Entonces, eso es muy importante que lo sepan para empezar primero para empezar definiendo el concepto. Entonces, la empresa es la unidad de producción básica y se encarga de combinar esos factores de producción que hemos visto la semana anterior. ¿Cuáles son los factores de producción? Capital, ¿se acuerdan? Capital, trabajo y tierra, ¿no? ¿Se acuerdan o no? El capital tiene un precio, el precio del capital se llama interés, ¿de acuerdo? El precio del capital se llama interés. Si el precio del capital se llama interés, ¿cuál será el precio del trabajo? ¿Se acuerdan? El precio del trabajo es el salario, ¿ya? Entonces ya tenemos dos, el capital, cuyo precio es la tasa de interés, tenemos el trabajo, cuyo precio es eh, el salario, y tenemos la tierra, cuyo precio es la renta, ¿no? Por eso, en esta definición, ¿no?, que nos dan, dice que la empresa es la unidad de producción básica, pero es la encargada de combinar los factores. ¿Por qué combina factores? Porque los factores, para empezar, solitos no producen bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú quieres producir 1 kilo de papa, ¿no? Pero tienes abundante semillas, solamente tienes semillas, ya, semillas y terreno. Pero yo te pregunto, ¿podrías tener una siembra de papa solamente con semilla y terreno? ¿Ustedes podrían producir 1 kilo de papas solamente con eso? ¿Con muchas semillas? Creo que no, ¿no? Eh, eh, para producir, ¿no? Para sembrar papa hay que combinar una cantidad determinada de semillas, trabajo, ¿no? Un poco de agua, ¿no? ¿Ah? Entonces, esa combinación de factores es la que la empresa realiza, ¿no? ¿Pero para qué? Para producir bienes y servicios que van a satisfacer esas necesidades ilimitadas que ustedes conocen, ¿no? Y que tienen como destino el mercado. La definición de mercado la hemos dado también la semana anterior, es un conjunto de compradores y vendedores que se reúnen en un espacio físico o no físico, ¿ya? ¿No? Porque el mercado no necesariamente eh, digamos, presencial o físico, también hay mercados virtuales, ¿no? Mercados virtuales, como por ejemplo, hemos visto a Amazon, hemos visto a eh, eBay, ¿no es cierto? Y algunas otras tiendas online donde ¿no? Donde se define ese concepto, ¿no?, que les estoy dando, ¿no? Que el mercado es un lugar físico o no físico donde se reúnen compradores y vendedores. Bueno,
La empresa tiene algunas características, ¿no? La empresa, una de las primeras es que obviamente una empresa, al ser una empresa, tiene un objetivo muy importante, ustedes ya lo saben, que es el económico. También el objetivo tiene un fin lucrativo, ¿ya? Y es más, no solamente lucrar, sino lograr la máxima ganancia, ¿no? Y obviamente con menores costos, con menores gastos, por lo que la empresa produce para vender a los precios obviamente más altos posibles, ¿no? Y eso vamos a ver en oferta y demanda, ¿no? Por ejemplo, mientras que al consumidor le conviene comprar más a menos precio, ¿no? A la empresa le conviene vender más a mayor precio. Cuidado, ¿eh? Cuando vemos oferta y demanda vamos a ver eso. Tenemos la empresa, va a querer vender más a mayor precio y los consumidores van a querer comprar más a menor precio, ¿ya? La empresa también tiene un fin mercantil, pues produce bienes y servicios destinados al mercado. La producción que está dirigida al mercado se denomina mercancía, ¿ya? Porque podemos producir de repente para un fin de autoconsumo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si yo produzco mis propias camisas, ¿no? Esa camisa no se llama mercancía. Cuando el bien y servicio que yo produzco está orientado al mercado, eso se llamará mercancía. ¿Ya, chicos? Las empresas tienen organizaciones propias también, ¿no? Pues tiene flexibilidad para decir cómo organizar su gestión a fin de garantizar la rentabilidad de quién, de sus propios socios, ¿no? O los dueños. Y finalmente la empresa tiene responsabilidad social, ¿no? Pues las empresas buscan mejorar procesos para rentabilizar las inversiones en esos cambios, ¿no? Porque toda empresa tiene un impacto en la sociedad, ¿no? Desde ya les digo que cualquier actividad económica tiene un impacto negativo en el medio ambiente, también las empresas tienen impacto. Ahora ese impacto con responsabilidad social podemos convertir algo negativo en cosas positivas, ¿no? Por eso dice que sus actividades de qué? De la empresa genera externalidades, cosas externas, positivas, que se denominan beneficios, pero también externalidades negativas que se llaman costos. Cuidado, ¿eh? Pregunta, examen de admisión. Las empresas, ¿no? Tienen actividades y estas actividades generan dos tipos de externalidades, las positivas y las negativas. Las positivas se llaman beneficios y las negativas se llaman costos. ¿Ya? Muy bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Los escucho, por favor. Son ya 7:48. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya entendido? ¿Algún aporte? Somos como 40 personas. Entonces, profesor, el daño Ya. generado por las empresas está dentro del costo, ¿verdad? Claro, claro. Las actividades de las empresas tienen costos y se denomina costo, ¿no? Aquella erogación de dinero que me permite producir. Entonces, perdón, ¿no? Todo lo relacionado a la producción de la empresa se denomina costo, ¿no? Y no precio. Ojo, ¿no? Los estudiantes no deben diferenciar, tener clara la diferencia entre precio y costo. Costo es la erogación de dinero que incurre la empresa para producir bienes y servicios. Mientras que precio es la erogación de nosotros los consumidores para adquirir bienes y servicios. Muy buena pregunta, señorita. No sé si respondí su inquietud. Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguien más, por favor? Ya. Muy bien. Si no hay preguntas, estoy compartiendo pantalla. Por favor, confirmen. Confirmen. ¿Me confirman que pueden ver mi pantalla? ¿O ya no? Sí se puede ver, Sí, sí, profesor. profesor. Ya. Ya, excelente. Clase de empresa, vamos a avanzar rápido. Tenemos empresa individual, ¿no?
Dentro de las empresas individuales tenemos la individual de responsabilidad limitada, ¿no? La EIRL. Dice que su único propietario, cuando tenemos EIRL tenemos un único propietario, ¿ya? Eh, bueno, esta persona jurídica, así se llama, ¿no? Permite contar con patrimonio independiente, ¿no? O sea, es un dueño, un empresario que al formar la IRL crea una persona jurídica, ¿no? ¿No? Muy aparte de, de su propio patrimonio, ¿no? Y esto normalmente ocurre porque, por ejemplo, si quiebra la empresa, ¿no? Los proveedores se cobrarían de la persona jurídica, no del patrimonio de la persona que creó la empresa. Entonces son tipos de empresas que tienen este tipo de características. En caso de quiebra, ahí se responde solo con el capital aportado en la empresa y no en su propio patrimonio. Son ejemplos de EIRLs, las ferreterías, los talleres de metalmecánica, cristalerías, etc. ¿Ya? Negocios normalmente, ya negocios. Hay sociedades mercantiles, dentro de las sociedades mercantiles tenemos civiles y colectivas. Ya, las civiles está conformada por la organización de individuos, ¿no? Que mediante el ejercicio de su profesión, ¿no? Tienen como objetivo obtener una ganancia. Y las sociedades colectivas eh, significará que todos los socios aportan en partes iguales, ¿ya? Esa es una sociedad colectiva. La responsabilidad es solidaria e ilimitada, pudiendo responder cada uno de los miembros incluso con sus bienes personales, ¿ya? Eso es una diferencia enorme con la IRL, ¿no? Enorme con la IRL. En caso de quiebra, en la IRL, bueno, la que constituyó la empresa no tiene por qué devolver con su propio patrimonio. La devolución sería solamente con lo aportado en la empresa. Sigamos con clases. También hay sociedad en comandita, SNC, que es formada para la explotación de la industria mercantil, donde algunos socios que no tienen capital pueden aportar su trabajo, ¿ya? Eso es sociedad comandita. Eh, por lo tanto, en la sociedad comandita hay dos tipos de socios, colectivos y los socios comanditarios. Luego hay la empresa sociedad de responsabilidad limitada. Acá el capital se divide en participaciones iguales, acumulables, indivisibles y no pueden denominarse acciones, ni constituir títulos. Los socios no exceden de 20 y no responden personalmente a obligaciones sociales. Es decir, tiene responsabilidad limitada. ¿Ya? Limitada nada más. Sociedad anónima, ¿no? Es una sociedad de capitales con responsabilidad limitada. Aquí el capital social está dividido en acciones nominativas que constituyen títulos valores. ¿Ya? También tenemos sociedad anónima cerradas, que son las SAC, esto debe ser algo más conocido para ustedes, ¿no? La representación del capital es mediante acciones, esa es la sociedad anónima. El número mínimo de socios es 2 y máximo 20. Acuérdate, por favor, esas son preguntas de examen. La mayoría de estas sociedades son empresas familiares. Sociedad anónima abierta. Número mínimo de socios 750. Aquí hay una gran diferencia con la sociedad anónima. Sus socios tienen responsabilidad limitada y el capital social está basado en acciones. Luego tenemos las empresas según su régimen de propiedad, las públicas y las privadas. Las empresas públicas son organizaciones con capitales estatales, es decir, el gobierno, mientras que las privadas son organizaciones que trabajan con capitales privados. Un momentito, por favor, un momentito. A ver. Un momento. Estoy un poco agripado. Me voy a disculpar. Luego tenemos las cooperativas. Confirmen por favor si ven mi pantalla, ¿ya? La cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido para hacer frente a las necesidades y aspiraciones económicas, sociales, ¿ya? Y culturales comunes.
representa un modelo empresarial en el que los objetivos económicos se integran con otro de carácter social. Por ejemplo, las cooperativas de producción, las cooperativas agrarias, la cooperativa de servicios, cooperativa de viviendas, cooperativa de turismo. Según el instituto, anota, INI significa Instituto Nacional de Estadística e Informática. En el Perú existen 1.600 cooperativas, ¿no? Y de esas 1.600, 164 son de ahorros y crédito. Anote esos datos. Bueno, por el tamaño, ¿ya? Por el tamaño. Y esto hay que actualizarlo, ¿no? Por favor, ayúdenme. La UIT para el 2024 supera los 5.000. Creo que es 5.050 o 5.100. Por favor, busquen en Google cuánto es la UIT para 2024. Ayúdenme, por favor, a actualizar este dato. Ya, 5.150. Ya, vamos a anotar. Confirme, por favor, que ve mi pantalla. Sí, profesor. Y entonces, unidad impositiva tributaria 2024 es 5.150. Ahí está. Anoten ese dato también, bien, preguntan en los exámenes. ¿Qué es la unidad impositiva tributaria? Ya te digo. Ya. Dice, para empezar, se clasifica una empresa por su tamaño en relación a las ventas anuales, ¿ya? La medida de referencia de estas ventas anuales para el 2024 es 5.150. Este valor, como dice ahí, se ajusta periódicamente. Ya voy a poner 5.000. Por lo tanto, si el valor de los ingresos es considerado según unidades impositivas tributarias que pesan 5.150 soles al año, una microempresa va a ser considerada como tal si es que vende máximo desde 1 hasta 150 unidades impositivas tributarias. ¿Ya? Eso vamos a multiplicarlo, ¿ya? A ver. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Hablen, chicos. Se ve. Y se ve. Sí, profesor. Excelente. Sí, profe. Vamos a hacer la multiplicación, ¿ya? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está la calculadora. Ahí vayan calculando 5.150 por 150, ¿no? Miren, 5.150 por 150. Ahí está. Se denomina una microempresa, ¿no? Si es que tiene ingresos anuales de hasta 772.500 nuevos soles. Si tiene un sol más, ya no se denomina microempresa, ¿no? Vamos a clasificar las empresas según sus ingresos, ¿no? Primero, le vamos a llamar microempresa aquella empresa que vende desde un sol hasta 772.500, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Máximo hasta 150 UITs. ¿Qué ha hecho, profesor? ¿Puedo volver a explicar? Claro que sí. 150 por... ¿Cuánto vale la unidad impositiva tributaria este año? Contésteme, por favor. 5.150. 5.150. 5.150. Maravilloso, 5.150, muchachos.
y eso sale esta cantidad. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende? No te vayas a olvidar. ¿Ya? Se llama pequeña empresa que vende desde 151 hasta 1700 UITs. Ya, desde 1151 hasta 1700 UITs. Mediana empresa, desde 1700 UIT hasta 2300. Y una gran empresa, más de 2300 UITs. Más o menos, vamos a ver cuánto serían sus ventas anuales. 150 por 2300, ¿no? $3.450.000. No, una empresa que vende más de 3.450.000 se denomina una gran empresa. ¿Ya, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos ahora a explicar los factores de producción. El primero de ellos es el capital. Pregunta, a ver si estabas atento. ¿El precio del capital cómo se llama? ¿Cómo dije que se llama el precio del capital? A ver, quiero ver si estaban atentos. ¿Tasa de interés? La tasa de interés, perfecto. ¿Por qué la tasa de interés? Porque el capital, ¿no? Es todo bien, ¿ya? Que te permite o que contribuye a generar o producir bienes y servicios. ¿Ya? Por ejemplo, si es que tú tienes 1.000 soles y eso te lo gastas en, no sé, en una fiesta, ¿eso se denomina capital? No, porque el capital es el dinero, ¿no? Que tú lo utilizas para producir bienes y servicios, no un dinero que no te va a generar ninguna ganancia, no un dinero que te va simplemente es para tu diversión, eso no es de capital. El capital es capital cuando tienes dinero que sirve para producir bienes y servicios, ¿ya? Ahora, el dinero también se le considera capital financiero, siempre que participa en un proceso productivo y genera ganancia, tal como les dije. El capital está conformado por maquinarias, edificios y equipos. Ojo, ¿por qué? Porque para tener maquinarias, para poder tener edificios, para poder tener equipos, hay que tener capital, porque con eso se compran, ¿no es cierto? Las maquinarias, los edificios y los equipos. Preguntas, muchachos, preguntas. Preguntas, chicos. Ya. Origen del capital. Hay dos enfoques. El enfoque clásico dice que la acción del hombre sobre la naturaleza. Entonces, para los clásicos, el capital se genera cuando el hombre actúa o genera actividades económicas encima de la naturaleza. En cambio, el enfoque marxista dice que el capital es la acumulación de plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía es el dinero, ¿no?, que tú dejas de pagar a tus trabajadores, ¿no? Cuando produces algo y en vez de ganar poquito, ganas mucho, ¿no?, ese diferencial, ¿no?, se denomina plusvalía. ¿Por qué? Porque según el enfoque marxista, eh, el capital se genera justamente cuando el empresario no le paga bien a su trabajador y el trabajador, ¿no?, se empobrece, hay una clase denominada obrera, ¿no? Y así el capitalista obtiene digamos, ese excedente, y ese excedente acumulado se llama plusvalía, ¿ya? Muy bien, preguntas, ahora sí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Comentario, duda? Ya, sigamos. Vamos
Vamos a volver a poner la cámara, pensé que estaba con cámara. Ya. El capital, según el enfoque marxista, entonces, seguimos con el enfoque marxista, es constante. No puede ser constante o puede ser variable. ¿Cuándo es constante, no? Cuando está compuesto por insumos, está compuesto por herramientas, y el valor del capital está transferido en la producción de nuevas mercancías. ¿Ya? Eh, no genera más valor del que ya tiene como bien de capital. ¿Ya? Ese es el capital constante, según el enfoque marxista. Pero también puede ser variable, y está compuesto el capital variable por el capital invertido para pagar el trabajo o la fuerza de trabajo. Así genera un excedente o plusvalía que se queda con el capitalista. Según el enfoque clásico, ¿ya? Hay, digamos, dos clases de capital: el capital fijo y el capital eh, circulante, ¿no? Por ejemplo, el fijo está compuesto por las fábricas, está compuesto por las máquinas usadas en la producción de bienes y servicios, ¿ya? En cambio, circulante, cuando está constituido por aquellos bienes que solo es posible emplearlos una sola vez. Por ejemplo, la electricidad, ¿no? La electricidad no la puedes volver a utilizar, se gasta y ya está. Igual la mano de obra, ¿no? Imagínate que confeccionas unos bikinis, ¿no? Viene una señora y empieza a coser los bikinis, en su máquina. Ese trabajo no lo puedes volver a utilizar. Entonces, ese capital no se denomina entonces circulante, ¿ya? Muy interesante el enfoque ¿ah? El enfoque clásico. Según su rol en las finanzas, el capital puede ser lucrativo, el capital puede ser comercial y el capital puede ser financiero, ¿no? El capital es lucrativo, pues está formado por bienes que no participarán en el proceso productivo, ¿ya? La propiedad del capital genera ingresos cuando utiliza o es utilizado para financiar el consumo, ¿no? A estos se le denominan prestamistas o el alquiler de viviendas, ¿no? También tenemos el capital comercial, que es el capital acumulado en la actividad comercial, obviamente, es decir, es fruto del diferencial del precio de compra y el precio de venta, ¿no? El capital comercial o de negociación puede estar en manos de personas, puede estar en manos de empresas que realizan una cantidad grande de operaciones. Y finalmente hay algo que ustedes ya conocen, que es el capital financiero, ¿no? Es el capital en forma de dinero que pertenece a los bancos y que se utiliza para financiar la actividad empresarial. ¿Ya? Vamos a ver un videito, ¿qué les parece? Vemos un videito para no aburrirnos porque los veo cansados. No participan nada ustedes. O sea, ¿así son en todos sus cursos, chicos? ¿Mm? A ver, vamos a ver. El capital. Javier Santana. Ya, estamos listos, ¿no? Sigamos viendo el capital. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí se observa, Sí, profesor. profe. Sí, profe. Chévere. Ya vemos el video. Ahí va. Tienen que ver una película que ya vi. Wonka. Véanla. Ahí va. Profesor, el audio no se escucha. No tiene audio, profesor. ¿Cómo dices? No tiene audio el video. Uh, uh. ¿Por qué?
Creo que en el apartado de compartir video hay una opción que te señala compartir audio de la computadora o algo así. Ujú, ya. Wow. Yo trabajo desde el año 98 con múltiples plataformas y la verdad que esta plataforma ya la he usado, por si acaso, yo conozco el Teams, pero hay unas configuraciones como esta, por ejemplo, que deberían estar visibles. No sé por qué no. Dios mío. No encuentro lo que tú me dices, a ver. Desactivar bien entrante, activar subtítulos, compartir. Ya. Compartir PowerPoint. No. O sea, el video sí se veía, pero el audio no, ¿no? Sí, profesor, creo que en el apartado de compartir, como le dije, hay una opción de casillero como para compartir sonido o algo así. Ujú. Me sale pantalla compartida, escritorio, pero no me sale nada de sonido. Profesor, también decía que conecte su cargador porque se va a apagar la máquina. Ah, ya. Acá está, justo lo tenía en la mano. A ver, gracias. Ya, ahora sí. Gracias, lo tenía en la mano. A ver. ¿Qué hacemos? Que tiene que haber videos. Yo creo que una clase virtual tiene que haber videos. Y si lo comparte de nuevo. Ya. Cólera.
¿Y con los otros profes también tienen el mismo problema para ver videos o solamente conmigo? Creo que los No, otros con los profesores no otros comparten. profesores, creo que han recibido una clase de Teams o cómo se usa, no sé. ¿Hay nada? ¿Nada ahí? No, profesor. Ya, vamos a No, continuar. profesor. Ya, lamentablemente. No sé. Ya, no importa, ya, vamos a ver. Otro día, ¿ya? Otro día vamos a poder, ya. Pero sí, ¿pueden ver mi pantalla o ya no? ¿Pueden ver mi pantalla? Olis. No, profesor, no se puede aparecer la pantalla. No, profesor. No se ve, profesor. No se puede ver. Ya, un momento. ¿Nada? Se ve, pero no se escucha todavía. ¿Y si pasa el link al grupo y que cada uno lo vea en su computadora? Bueno, no es la idea, no es la idea, pero bueno. Luego vamos a solucionar eso. Por favor, quiero saber si pueden ver mi PPT. Sí, Sí se profesor. ve, profesor. Sí, profesor. Se ve. Ya, ok. Vamos a continuar, chicos, ya vamos a continuar. La verdad que es un tema de configuración, ojo, yo conozco el Teams, Y el tema está que, bueno, voy a luego, con anticipación, voy a coordinar cuál es la configuración que posiblemente yo no la tengo, ya, porque, verdad, es bastante complejo, ¿no? Para mí, entrar a Teams, ¿no? Considerando que yo lo conozco, ¿no? Entonces voy a llamar a la universidad para que me expliquen qué está sucediendo. Ya, chicos, no se preocupen. Ya. Por lo pronto vamos a avanzar, ¿de acuerdo? Muy bien. En resumen, el capital. ¿Cuál es el rol del capital? Primero, el capital es uno de los 3 factores de producción más importantes. ¿Ya? Son 3, recuerda, el capital, el trabajo y la tierra. ¿Ya? El capital tiene su precio, se llama tasa de interés, el trabajo tiene su precio, se llama salario, y la tierra también tiene su precio, se llama renta. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el papel fundamental de este capital en la producción? ¿Ya? Entonces, el primero de ellos será mejorar el rendimiento de los recursos naturales. ¿Ya? Mejorar el rendimiento de los recursos naturales. Segundo, incrementar las ganancias empresariales. Incrementar, ¿no?, las ganancias empresariales. Segundo, aumentar la productividad del factor trabajo, ¿no? Entonces, el capital se relaciona con el trabajo, profesor, claro, porque, por ejemplo, imagínate que tienes mucho capital, pero no sabes cómo emplear tu capital, no sabes cómo trabajarlo. ¿Te va a servir? No, ¿no? Por eso es que el capital se relaciona con el trabajo, con otro factor denominado trabajo, pues aumenta la productividad de este. ¿Qué es la productividad? Es un concepto económico
está relacionado, ¿no?, con el rendimiento, ¿no?, el mayor rendimiento de un factor, en este caso de producción denominado trabajo. Por ejemplo, anoten por favor, tengo dos empresas, la empresa A, la empresa B. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi imagen? Confirmen por favor. Se pueden ver las diapositivas, profesor. No, Las mi diapositivas. imagen, ya, eso sí sé, pero mi Su cara. imagen, yo no Ah, lo puedo ver. no. Ya, Bueno, desde mi punto de vista no. La imagen no se ve. ya. Siempre avísenme, chicos, siempre avísenme, ¿ya? Voy a poner mi cámara. Es increíble. Es increíble. Ahí. Es increíble, Dios mío. Ya. Bueno. Sigamos. El capital se relaciona con el factor trabajo aumentando su productividad. Decía, hay dos empresas, la empresa A y la empresa B. La empresa A y la empresa B les piden hacer 100 carpetas en una semana. ¿Ya? Les piden hacer un trabajo de 100 carpetas en una semana, con la misma calidad, el mismo precio, los mismos costos. Bueno, los mismos costos no. Pues la primera empresa hace ese trabajo en una semana con 6 trabajadores. ¿Ya? La empresa A construye, fabrica 100 carpetas con 6 trabajadores. Y la empresa B produce las mismas carpetas en el mismo tiempo, pero en vez de 6 trabajadores, la empresa B utilizará 3 trabajadores. Pregunta, ¿cuál de las dos empresas tiene mayor productividad en el trabajo? ¿La empresa A o la empresa B? Los escucho. La empresa B, ¿La B, ¿Por profesor? qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? porque tiene menos trabajadores y es más eficiente. Al final tiene menos Claro, claro. La eficiencia, chicos, está relacionada con la mejora de la productividad de quién? Del trabajo. ¿Qué significa? Que el trabajo va a rendir más, ¿no? En la primera empresa, 6 trabajadores hacen un trabajo idéntico al de la empresa B, pero la empresa B en vez de usar 6 trabajadores utiliza 3. Por lo tanto, el trabajo es más productivo en la empresa B, porque utiliza menos trabajadores, ¿ya? No se vaya a confundir, ¿ah? Preguntas, comentarios. Los escucho. Nada. Ya, seguimos. Por lo tanto, si mejora la productividad del factor trabajo, el capital reducirá el esfuerzo humano, ¿ya? Porque lo hace más productivo. Y eso es bueno porque si el humano o el trabajador tiene tiempo, va a producir nuevas ideas, va a producir nuevos negocios. Eso es muy importante, ¿eh? Muy importante considerarlo, ¿no? Y finalmente reduce los costos de producción, ¿no? Así como ustedes me dicen, profesor, la empresa B es más productiva porque en vez de utilizar 6, utiliza la mitad de trabajadores. Pregunta, ¿la empresa B tendrá mayores o menores costos? Va a tener menores costos, ¿cierto? Porque en vez de contratar 6, contrata 3. ¿Sí? ¿Me dejo entender o no? Sí, profesor. Ya, Sí, profesor, claro. chévere. Segundo, la circulación.
La circulación se divide en dos cosas, ¿no? La oferta, en la parte izquierda para ustedes, y la demanda en la parte derecha. ¿Ya? La interacción entre ofertantes, lo que son las empresas, y demandantes se denomina mercado. Mercado. ¿Ya? Lo que vimos al principio. Mercado es un lugar físico, pero también puede ser no físico, virtual, ¿no? Donde se reúnen compradores, que son los demandantes, y vendedores, ¿ya? Para poder interactuar a fin de satisfacer, ¿no? Las familias, sus necesidades, eso se denomina consumo, y producir por parte de las empresas bienes y servicios que satisfacen esas necesidades de las familias, ¿ya? Entonces la circulación es fase de un proceso económico en la que se realiza el traslado y el intercambio de bienes y servicios y factores de la producción. Los elementos del mercado son muchos, son varios. Acá vamos a simplificar algunos. Primero tenemos los comerciantes. ¿Quién es un comerciante? Por ejemplo, aquí vemos a la tía, ¿no? La tía, no el señor, o la tía. Es una señora, creo, ¿no? Por ejemplo, la señora compra gaseosa y vende gaseosa. La señora compra plátano y te vende plátano, ¿sí o no? La señora vende chistris y compra chistris y vende chistris. Ese es un comerciante. Compra pan y vende pan. Su ganancia está en ese intercambio, ¿no? De mano a mano, ¿no? Un comerciante no participa en el proceso productivo. Simplemente, ¿no? Va generando ganancias cuando pasa la mercancía de un sitio a otro, ¿no? En este caso, la tía Veneno, ¿no? Minorista ella, vende artículos que los ha comprado, pero sin intervenir en nada en el proceso productivo. A eso se denomina comerciantes, ¿ya? ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, No, chicos? profesor, todo claro. Todo bien, profesor. Ya, chévere, seguimos. Tenemos los medios de producción, ¿no? Los medios de producción son las máquinas, las herramientas, las organizaciones que nos permiten, los medios de transporte, son los medios de transporte, pueden ser acuáticos, aéreos, terrestres, que nos permiten llevar la mercancía desde el lugar de la producción, ¿no? Hasta el consumidor, ¿ya? Hasta el consumidor. Luego tenemos el mercado, ¿no? El mercado, ya les dije, es el lugar físico, ¿no? Donde se reúnen compradores y vendedores a fin de intercambiar bienes y servicios para satisfacer necesidades. Ahora, hay tipo de mercado, ¿no? El mercado de bienes y servicios, por ejemplo, aquí tenemos 3 joyerías, ¿no? Tenemos también el mercado de factores productivos, ¿no? En este caso, tenemos camiones, ¿no? Que nos permitirán transportar nuestra mercancía. Tenemos también sistema de pesas y medidas, tenemos el dinero, ¿no? Todos estos son elementos de una empresa. Ahora, ¿cuáles son los agentes que intervienen en la economía? ¿No? A eso se denomina agentes económicos. Tenemos, miren chicos, 4 elementos ampliamente identificados. Tenemos no los más importantes, sino los que se estudian inicialmente en un curso de este tipo, son las familias, son los hogares y las empresas. Las familias, obviamente, ahí están nosotros, nuestra mano de obra, ¿no? Familias. Y tenemos las empresas, que son aquellas organizaciones empresariales que producen bienes y servicios. Pero también tenemos el gobierno, ¿no? El gobierno participa en la economía, claro que sí, y bastante, ¿no? Por ejemplo, para hacer una obra, un puente, un mercado, un colegio, el gobierno necesita acudir al mercado a comprar bienes y servicios para producir esas obras, ¿no? Y finalmente tenemos el resto del mundo. El resto del mundo es un agente económico que nos permite explicar el comercio internacional. ¿Preguntas, por favor?
¿Preguntas? ¿Dudas? Profesor, disculpe. Dime. ¿Qué es el sistema de pesas y medidas? No entendí muy bien. Es lo que nos permite, digamos, cuantificar, ¿no? Lo que nos permite medir, ¿no? Las dimensiones de nuestras mercancías, ¿no? Si tenemos un sistema de pesas y medidas adecuado, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el transporte, ¿no? De las canastas o de las cajas navideñas, ¿no? A fin de año, ¿no? Entonces, transporte dice, aquella caja que no supera los 6,30 kilos se denomina pequeña, ¿no? Se denomina pequeña y por lo tanto va a pagar 10 soles para transportarlo a Chiclayo, por ejemplo. Una caja será mediana si pesa más de 6,30 kilos hasta 9,40 kilos, ¿no? Esa caja su transporte va a costar 15 soles, ¿no? Que es una caja navideña grande, ¿no? Aquella que supera los 9,41 kilos y que va a pagar en vez de 10 o 15 va a pagar 20 soles. Entonces el sistema de pesas y medidas nos permite cuantificar los valores de nuestros bienes y servicios, ¿ya? De la producción de nuestros bienes y servicios. ¿Sí? ¿Respondí su consulta, señorita? Sí, profesor, gracias. De nada. Muy bien, ¿alguien más, por favor? Ya. Entonces los agentes económicos son los actores o participantes de la economía con capacidad de tomar decisiones, ¿ya? ¿Decisiones para qué? Para solucionar el problema económico fundamental o los problemas económicos fundamentales. Los problemas económicos fundamentales son 3: qué producir, cómo producir y para quién producir. Repito, los problemas económicos fundamentales. Anota, por favor. El primero de ellos, ¿qué producir? ¿Qué producir? Anota, por favor. El segundo de ellos, ¿cómo producir? ¿Cómo producir? Y el tercero, ¿para quién producir? ¿Ya? Algunos ejemplos, ¿no? de los mercados, ¿no? Algunos ejemplos de lo que significan las ventas. Algunas corporaciones, por ejemplo, Alicor produce todo lo relacionado a los bienes de consumo masivo, ¿no? Por ejemplo, los alimentos, por ejemplo, los artículos de limpieza. Son los Alicor. Tenemos algunas empresas estatales, como por ejemplo el Diario El Peruano. Tenemos algunas empresas internacionales, en este caso de comunicación, ¿no? Y finalmente llegamos al flujo circular de la economía, ¿ya? El flujo circular de la economía es este, que voy a explicarlo a continuación. Mira, en la parte superior está el mercado que tú más conoces, se llama el mercado de bienes y servicios. En el mercado de bienes y servicios, las empresas y las familias interactúan, ¿ya? Las empresas venden bienes y servicios a las familias. Las familias compran bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Flechita verde, ¿ya? Que sale de las empresas que producen y venden bienes y servicios, ¿no? Hacia las familias que compran y consumen bienes y servicios. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades. Para satisfacer necesidades. ¿Por qué? Porque compran y consumen bienes y servicios. ¿De acuerdo? Repito, las empresas producen bienes y servicios, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Para que las familias satisfagan sus necesidades. ¿De acuerdo? Por otro lado, las familias, a cambio de esos bienes y servicios, gastan. Lechita roja, gastan, ¿no? Adquiriendo o comprando bienes y servicios. Estos se denominan ingresos. ¿De quién? De las empresas. ¿No? ¿Qué significará esto? Que las empresas venden flechita verde y las familias compran flechita roja. ¿Por qué? Porque estas dos están interactuando en el mercado de bienes y servicios.
Oh. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Oh. Sí, profesor. Ya cada vez que entiendan algo. Luego, hay otro mercado, muy importante, que es el mercado de factores de producción. Tú sabes esto, ¿ah? Esto lo conoces desde el colegio, pero ahora te voy a explicar algo nuevo. El mercado de factores de producción. Y hemos dicho, ¿cuáles son los factores de producción? Son 3, ¿cuáles son? Habla. Naturaleza, capital y trabajo. Claro. Capital, trabajo y naturaleza o tierra. Esos son los 3, ¿ya? Y esos 3 factores de la producción van a explicar el mercado del mismo, ¿no? Por ejemplo, las familias brindan su trabajo a las empresas, ¿no? Por ejemplo, tus padres, ¿no? De repente alguno de tus familiares salió tempranito a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que le da su tiempo, tu padre o tu familiar se da su trabajo a una empresa, ¿no? Y a cambio de eso, la empresa le paga sus salarios a las familias, ¿no? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Lo que estaba explicando desde el primer día, acá está. Oh, ¿por qué? Porque las empresas, ¿no? Al recibir un factor de producción para que ellas funcionen, contratan y utilizan los factores de producción que se lo dan los propietarios de los factores de producción. Por lo tanto, los propietarios de los factores de producción son las familias. Oh, ¿por qué? Porque las familias son los propietarios y vendedores de los factores de producción. ¿Por qué? ¿No? Porque las empresas, ¿no? Contratan, utilizan los factores de producción, ¿no? A fin de poder producir los bienes y servicios que en el flujo o en el mercado de bienes y servicios se venden arriba, ¿no? Por lo tanto, y en conclusión, hay un segundo mercado que es el mercado de factores de producción, donde está la tierra, el capital y el trabajo. Y a cambio de eso, las empresas brindan salarios, rentas y beneficios a las familias. ¿Ya? Esto se denomina flujo circular de la renta. Ahora sí me detengo y les pregunto, ¿tienen consultas? ¿Tienen dudas? Los escucho. Los escucho. Ninguna, profesor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quedó claro los dos factores, los dos mercados? Ya. Por lo tanto, hemos visto 2 polos económicos importantes. Profe, ¿y el gobierno y el sector externo? Ah, todavía, pues. Lo que hemos hecho es simplificar. Lo que hemos hecho es simplificar estos actores económicos. Solamente estamos trabajando ahorita para que se entienda el flujo circular de la economía entre hogares y empresas. Pero falta el gobierno y el resto del mundo. No te olvides, por favor. No te olvides, ¿ya? Sigamos. Polos económicos, entonces tenemos las familias y las empresas, y flujos económicos tenemos los bienes y servicios, los factores de producción, ¿no? Eso se denomina flujos económicos reales, ¿ya? Reales. Acá está. Acá también lo pueden ver. Reales. Todo lo que es flechita verde. Anota, por favor, con colores. Mejor dibújalo en tu cuaderno. Flechitas de colores verdes se denomina flujo real. Flechita de color rojo se denomina flujo monetario. ¿Ya? Presupuesto. Presupuesto. Los presupuestos registran toda la información
¿De qué? De los gastos y los ingresos, mejor dicho, de las salidas y de las salidas y de las entradas en la empresa, ¿ya? En un periodo determinado. Repito, anota, presupuesto, registra, ¿no? Toda la información de entradas y salidas que se van a producir dentro de la empresa en un periodo determinado. ¿Para qué sirve el presupuesto? Para planificar, sirve para controlar las cuentas económicas. ¿Dónde? En el hogar, en la empresa, en el gobierno, por ejemplo. ¿Ya? Y cuando los ingresos son mayores que los egresos, a eso se le denomina superávit. ¿Ya? Y el superávit va a permitir el ahorro. Pero cuando los egresos, cuando gastas más que lo que ingresas, a eso se le llama déficit. Y eso va a generar endeudamiento. ¿Ya? Eso va a generar endeudamiento. Preguntas. Preguntas, chicos. ¿Se entendió? Anoten, por favor, que es superávit. Superávit es cuando los ingresos son mayores que los egresos. Y endeudamiento o déficit es cuando los egresos son mayores que los ingresos. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Tomaron nota? Oh, Hay diversos tipos de gastos. Los gastos ineludibles, los gastos prescindibles, los gastos provisionales y los ahorros de emergencia. ¿Ya? Los gastos ineludibles son aquellos que no se pueden dejar de gastar, los que se tienen que gastar sí o sí. Los gastos imprescindibles son aquellos que se pueden dejar de lado, prescindibles. Los gastos que se pueden dejar de lado. Los gastos futuros son aquellos gastos obviamente a futuro, y el ahorro de emergencia es para gastos imprevistos. Hay también renta en nuestro presupuesto familiar, también tenemos la renta absoluta y tenemos la renta permanente. La renta absoluta está relacionada, asociada a los gastos fijos, ¿ya? Por ejemplo, el presupuesto familiar, un gasto fijo puede ser el gasto del alquiler de la vivienda, o el gasto de la comida, o el gasto del fluido eléctrico, ¿no? Tienes que pagarlo, solventarlo, sí o sí, ¿no? Si no, no vas a poder vivir, ¿no es cierto? Pero también hay gastos permanentes, que son los mensuales, y los discrecionales, que quiere decir en cualquier momento. Por ejemplo, pagos mensuales, digamos, los pagos por derecho de educación, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando entran a la academia la San Marcos pagan no solamente su matrícula, sino una mensualidad. A propósito, esta clase es, ¿cuántas son? ¿8 o 16? Esta clase. Este curso, ¿cuántas semanas son? ¿8 o 16? Chicos. 8, si no me equivoco. 8. 8, ¿verdad? Ya, todavía nos falta. Ya tenemos, por otro lado, ingresos, que pueden ser salarios, pueden ser pensiones, intereses, rentas, ¿no? Y tenemos gastos en nuestro presupuesto que podemos ver ahí: la hipoteca, los gastos de alimentación, los gastos de gasolina, los gastos de electricidad, vacaciones y educación. ¿Ya? Muy bien. Ya vamos a acabar. Presupuesto familiar. Y las claves. ¿Tiene las claves? Creo que sí, ¿no?
A ver, ¿me leen la pregunta A, por favor? Saquen su material. Bueno, ahí tienen las claves de solucionario. Por favor, le toman foto. Me avisan, por favor. Me avisan, por favor, cuando tengan la clave ya. ¿Listo? Sí, profesor. Ya. Vamos a hacer un repaso, como hemos acabado, de las semanas anteriores, ¿ya? ¿Les parece bien? Sí, de paso vamos recuperando, ¿ya? Sí, profesor. Chévere. Ya. Pueden ver en mi pantalla, dice semana 2, factores productivos, ¿pueden ver? Sí se puede ver, profesor. Chévere, chévere, ya. Entonces, fíjate, esto es muy relacionado a lo que hemos hecho ahora, ¿no? Los factores productivos. Ahí tienes los tres que hemos estudiado. Tienes el capital, tienes el trabajo, tienes la tierra, ¿ya? En tierra tenemos la retribución de la tierra o el precio de la tierra se llama renta o alquiler. La retribución del trabajo tenemos el salario. La retribución del capital tenemos los intereses, ¿ya? Las habilidades empresariales nos generan utilidades y el Estado, ¿no? Como factor productivo tiene una retribución, ¿no? Denominada tributos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pagamos nuestros impuestos, ¿no? El Estado va a poder construir sus colegios, va a poder pagar a los policías, va a poder pagar a los maestros, ¿no? Y a los médicos de hospitales públicos, ¿ya? El factor tierra, ¿no? Ya hemos visto, son elementos de la naturaleza que existe, ¿no? Con anterioridad al ser humano. Tenemos los factores como el territorio, los minerales, las fuerzas motrices. Todo esto ya está fácil, vamos a avanzar. Ya. Trabajo. Ahí está. Por ejemplo, aspectos demográficos del trabajo. En un país tenemos la población total. En Perú, la población en edad de trabajar se divide en dos. La que está en edad de trabajar y la que no está en edad de trabajar. Adivinen el Perú la edad para trabajar según el Instituto Nacional de Estadística a partir de cuántos años es. ¿18 será? No, es menos. 14 años. 14. 14. Ya, 14 años. En el Perú, eso varía, ¿no? En España es 16 años, por ejemplo, ¿no? Pero en el Perú se considera una persona que tiene edad para trabajar desde los 14 años. ¿Hasta qué edad? 65. Anota, por favor, eso no está. 65. Sí. Desde 14 hasta 65. Anota. Anota también cómo me llamo yo. Yo soy Alfredo Aragaki. Ya. Y de las personas que tienen edad de trabajar, está dos grupos. La población económicamente activa y la población económicamente inactiva. Ya.
¿Quién es la población económicamente activa? La persona que tiene edad de no para trabajar, es decir, que está entre 14 y 65 años de trabajo, ya, 65 años, ya, y la población económicamente activa son las personas que tienen ese rango de edad y buscan o ya trabajan. Es decir, están ocupados o están desempleados. Un desempleado significa desempleado cuando busca trabajo, ¿no? Por ejemplo, ustedes están en edad de trabajar, ¿sí o no? Ustedes están entre, por ejemplo, 16 y 20 años. Ustedes están en edad de trabajar, pero algunos de ustedes no están buscando trabajo, es decir, están desempleados, ¿no? Entonces, ¿ustedes forman parte de la APA? Sí, porque no, si bien es cierto, no tienen trabajo, ¿no? Algunos están buscando trabajo. Repito, ¿ustedes son parte de la población económicamente activa o de la población económicamente inactiva? Veamos, analicemos. La población económicamente activa se divide de dos, de los que tienen trabajo y los que buscan trabajo. Y la población económicamente inactiva está relacionada a las personas que están en edad de trabajar, pero no buscan trabajo. Pregunta, ¿ustedes son de la población económicamente activa o de la población económicamente inactiva? Los escucho. Los escucho. ¿Inactiva? ¿Cómo? ¿Inactiva? ¿Por qué? Bueno, Creo que depende. activa. Menores de 18 años sería inactiva y los mayores de 18 activa. Claro, claro. No son de la población económicamente activa porque ustedes no están buscando trabajo. Están en edad de trabajar, sí, pero no buscan trabajo. Por lo tanto, son parte de la población económicamente inactiva. Pero la persona que tiene tu edad y sí busca trabajo, no está en la academia, por ejemplo, y busca trabajo, sí pertenece a la población económicamente activa, pero está desempleado. ¿Ya? Las personas desempleadas abiertamente son cesantes, los que ya están jubilados o están buscando trabajo, que se llaman aspirantes. En cambio, la población económicamente inactiva están los inactivos plenos y el desempleo oculto, que son las personas que no buscan trabajo también. ¿Ya? Entre los ocupados están los adecuadamente empleados y los subempleados. Por ejemplo, si tú tienes una carrera profesional y te dedicas a hacer otra cosa, por ejemplo, haces taxi, eres un subempleado porque no estás adecuadamente empleado. Es decir, te preparaste para ser profesional, pero estás haciendo otra actividad. Eso significa ser subempleado. ¿Ya? ¿Listo? ¿Se entendió? Muy importante hasta acá. Población económicamente activa, población económicamente inactiva. Población económicamente activa son aquellas personas en edad de trabajar, pero hay dos posibilidades. O tienen trabajo o buscan trabajo. ¿Ya? Algunos de ustedes son parte de la población económicamente inactiva porque tienen edad para trabajar, pero no están buscando trabajo. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Se entendió, profe? ¿Preguntas? Profesor, tengo una pregunta. ¿Exactamente Sí. en la inactiva también están menores de edad y mayores de 18? A ver, recuerda que según las leyes peruanas, 18 años no es un parámetro. Según la ley peruana, ¿no? La persona o el peruano que está en edad para trabajar va o está entre los 14 y 65 años. ¿De acuerdo? El parámetro no es 18 años. ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. De nada.
¿Preguntas, chicos? Ninguna, profesor. Ya. ¿Ves? Según el INEI, se estableció que 14 años le da mínima para definir a la población en edad de trabajar. ¿Ya? Y esto tomando en cuenta el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo. Profesor, y no entiendo, ¿por qué 14 años? Porque en el Perú, por ejemplo, en la Sierra del Perú, los niños desde muy temprana edad pastorean a sus ovejas, por ejemplo, arrean el ganado, participan en las actividades de la agricultura. Y eso es trabajo. Eso es trabajo. Los niños forman parte de la población económicamente activa. ¿Ya? Aquí está ya lo que hemos explicado. Población económicamente activa son personas que están trabajando y aquellas que buscan activamente trabajo y que obviamente tienen el rango desde 14 hasta los 65. Población económicamente activa está conformada por aquellas personas que están en edad de trabajo pero no buscan trabajo. Por ejemplo, una ama de casa. Una ama de casa, no ponte, esta mamá de tener unos 25 años, no tiene 2 hijos, pero no busca empleo porque se dedica a las labores de casa. Mercado. Esto ya hemos hablado bastante ampliamente, que un mercado es un lugar físico o virtual donde se realiza un conjunto de transacciones. ¿No? Todo eso ya, como les digo, chicos, ya prácticamente estamos al día, ¿ya? Porque todo esto lo hemos visto. En el mercado, chicos, se genera la demanda y la oferta. ¿Por qué? Porque la demanda son, digamos, las compras de los consumidores. Y la oferta son las ventas de los productores. ¿Ya? En el mercado, chicos, se produce lo que denominamos intercambio. Y algo que quiero que no se olvide, porque la otra semana vamos a ver que los consumidores buscan precios bajos y los productores buscarán precios bajos o precios altos. Los escucho. Las empresas, ¿qué buscan? ¿Precios altos o precios bajos? ¿Altos? Precios altos. Altos. Claro, altos. Clase de mercado, ¿no? Tenemos, según el volumen, los mercados mayoristas y minoristas. Tenemos, según el acceso a los mercados abiertos, mercados cerrados. Por ejemplo, un mercado abierto es cualquier mercado, el mercado central, el mercado de abastos. Un mercado cerrado es la Bolsa de Valores de Lima. Las AFP son mercados en los que se presentan ciertas restricciones económicas, legales y tecnológicas para poder realizar actividades dentro de ese mercado, ¿no? Por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Lima hay que inscribirse, ¿no? Hay que cumplir una serie de requisitos. Hay también mercados permanentes, que es las tiendas Tampo, es un ejemplo, que están abiertos al público casi durante todo el año. Normalmente venden bienes de uso cotidiano. Mercados temporales, ¿no? Por ejemplo, las ferias escolares. Tenemos otro tipo de mercado formal, mercados informales. En el Perú está lleno de mercados de informales. ¿Cuánto es el nivel de informales en el mercado? De 100 empresas, anota por favor, en el Perú 75% aproximadamente, o sea, las 3/4 partes del mercado es informal. ¿Ya? ¿Ya? Mientras que de 100 empresas, 95 son pequeñas y microempresas, ¿no? El 75% del mercado, ¿no?, de empresas son informales, aproximadamente, en el caso peruano. ¿Qué es una empresa informal, profesor? Es aquella empresa que opera, pero no cumple con todos o algunos requisitos que exige el Estado, la legislación. Por ejemplo, tenemos los vendedores ambulantes.
¿Ya? Según el aspecto legal, tenemos mercado ilegal y mercado negro. Un mercado ilegal, ¿no?, es el lugar donde se comercializan productos prohibidos. Ya es el mercado ilegal. ¿En qué se diferencia mercado ilegal de mercado negro? Te lo explico. Si bien es cierto, el mercado ilegal se comercializan, por ejemplo, productos prohibidos que atentan contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿no? Por ejemplo, las medicinas adulteradas. El mercado negro, ¿no?, se comercializan productos cuya circulación está regulada por el gobierno, ¿no? 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 Por ejemplo, normalmente aparecen los bienes donde el gobierno impone un control de precios. En este caso tenemos el mercado negro de dólares. ¿No? También hubo mercado negro, ¿te acuerdas del oxígeno en la época de la pandemia, ¿no es cierto? Que existía eh, con precios bastante altos y podían obtener oxígeno las personas que ganaban más. En cambio, las personas que ganaban menos no podían acceder al oxígeno, ¿no? Pues en el mercado negro se le sube normalmente el precio, ¿no? Bastante. ¿No? Por ejemplo, también hemos visto transversalmente el mercado de factores. El mercado de factores surge en el interín del intercambio entre familias y empresas, ¿no? Y los factores que hemos visto, los principales son tres. Tenemos el capital, nota, ya lo debes tener en tu mente también, el capital, la tierra y el trabajo. Clases de mercado de capital, mercado de tierra, mercado de trabajo. Veamos el mercado de tierra, ya que es un mercado que me interesa que lo aprendan bien. Representa la tierra o el factor tierra el conjunto de recursos naturales que pueden ser empleados en cualquier proceso productivo. ¿Ya? El concepto de tierra como factor productivo debe incluir no solamente el suelo, ¿no?, cultivable, o aquel donde están los edificios, ¿no?, sino también los recursos naturales tales como el agua, el brillo del sol, el gas natural, la flora, la fauna, ¿no?, todo eso es tierra. Tenemos otros dos factores muy importantes también, el capital y el trabajo. El capital, como les dije, comprende todos los bienes que se destinan a la fabricación de bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, una maquinaria es su capital, ¿no? También se refiere a los recursos financieros, obviamente el dinero, que sirve para obtener esas maquinarias, por ejemplo. En otras palabras, son los recursos financieros que se invierten en un determinado proyecto para fabricar o vender servicios. ¿Listo? ¿Preguntas, chicos? La clase acaba a 9:10, me parece. Sí, profesor. Ya. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Para continuar. Fallas de mercado. Bueno, todo este enfoque, ya con esto acabamos, ¿ya? En 5 minutos. Todo este enfoque es dentro del capitalismo, ¿no? Como sistema económico que hemos visto, el capitalismo aduce, o el capitalismo digamos, conceptualiza, ¿no?, que el mercado es quien ordena todo, ¿no? Quien en el mercado es donde se producen bienes y servicios, y en el mercado donde se satisfacen todas las necesidades. Pero en la práctica no es así, ¿no? La asignación de bienes y servicios por parte del mercado no es eficiente, dicen los que, digamos,
vienen de la vertiente del pensamiento económico clásico o liberal, ¿no? Dicen que la asignación de bienes y servicios no es eficiente, es decir, no llega a todos, ¿no? Debido a que el mercado suministra más o menos cantidad de lo que sería necesario. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un colegio, ¿no? A 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ninguna empresa va a poner un colegio a 4.000 metros sobre el nivel del mar en una población de 500 habitantes. Ninguna empresa privada le va a convenir eso. Entonces, ¿qué hace el Estado? Pone un colegio donde el mercado no asigne estos servicios para la población, ¿ya? Eso se llama falla del mercado, ¿ya? Falla del mercado significa que la asignación de bienes y servicios por parte del mercado no es eficiente. Apréndete, aprende esto, repite conmigo, repite after me. La falla de mercado es la asignación de bienes y servicios por parte de un mercado que no es eficiente, ¿ya? Todas las economías de mercado tienen imperfecciones, ¿no? Todas las economías provocan males como una contaminación excesiva, por ejemplo, ¿no? Como producto de digamos, actividades mineras, ¿no? Se genera contaminación, ¿no? También en el mercado hay desempleo. En el mercado también hay situaciones de pobreza. Por lo tanto, en las economías modernas el Estado cumple un rol fundamental, ¿no? Pues asume muchas tareas en respuesta a los fallos del mecanismo del mercado. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Dentro de falla del mercado tenemos las externalidades. Por ejemplo, esto ya hemos visto, ¿ah? Ya hemos visto hace un rato. Las externalidades les dije que eran, chicos, positivas y negativas, ¿no? Pero, profesor, ¿qué es una externalidad? La externalidad se presenta cuando las actividades de las empresas o de los individuos que operan en un mercado dan lugar a costos. Cuando esas utilidades generan costos se llama externalidad negativa. Y cuando esa externalidad genera beneficios se llama externalidad positiva. ¿No? Acá está, externalidad negativa, cuando los mercados producen una cantidad mayor de la socialmente deseable, ¿no? Lo que provoca un costo social mayor que el costo privado. Se puede internalizar una externalidad mediante un impuesto. Por ejemplo, una discoteca en medio de una zona urbana generará ruidos molestos, ¿no? Generará suciedad, desorganización. Entonces, ¿qué hace el Estado, los gobiernos locales? Le ponen un impuesto, ¿no? Para continuar con esa actividad económica, pero a cambio de ese impuesto, el Estado o los gobiernos locales, ¿no? Brindarán algunos facilidades a la población, algunos bienes y servicios, construirán parques, se encargarán de la limpieza, del ornato, entre otros. Externalidad positiva, y con esto acabo, dice que es cuando los mercados producen una menor cantidad de lo que la sociedad desea. El costo social es menor al costo privado. Se puede internalizar esta externalidad mediante subvenciones. Por ejemplo, si tenemos un jardín bonito frente a una empresa, ¿no? Este jardín bonito, ¿no? Va a generar beneficios en los vecinos, ¿ya? A esto se le denomina externalidad positiva. Finalmente, en falla de mercado tenemos la información asimétrica, que es un concepto que se refiere a que las transacciones en las que una de las partes posee mejor información que la otra, ¿no? Por ejemplo, un agricultor, ¿no? Un agricultor, ¿no? Que no tiene información, por ejemplo, que van a haber muchas lluvias ahora en el verano. Hay muchos agricultores que han seguido cultivando, ¿no? A pesar de todo, de la información que hubo en Lima, hay muchos agricultores que no han podido reaccionar a tiempo a esta información, ¿no? Y otros que sí, que por ejemplo, al ver que van a haber lluvias, se han dejado de sembrar menos, ¿no? Entonces, la información asimétrica no ocurre cuando hay transacciones en las que una parte, ¿no? O una de las partes posee mejor información que otra. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Ya, chicos, muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ya, si no hay preguntas, lo dejamos ahí. Un gusto. Ya, la otra semana vamos a ver el videíto, no se preocupen.
Ya estamos avanzando, ya estamos al día. Lean, por favor, la semana 4 que viene. ¿Ya? Soy Alfredo Aragaki. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Buenos días.